Hay dos formas, o dos grandes formas de ver el mundo, básicamente. Desde el ser o desde el parecer. Dicho de otra forma, desde el ego y el parecer, y desde el ser y el espíritu. Lo que se valora más, se prestigia más, generalmente es el parecer. Ya decía Adler, el gran psicólogo de la Escuela de Viena, que nos constituye el complejo de inferioridad. Necesitamos demostrar que somos importantes, que somos valiosos. Una manera un poco rebuscada, retorcida de buscar, valga la redundancia, ser amados. Hasta que damos en la verdad más penúltima, que es que no se trata tanto de buscar aceptación o de encontrarla, sino de ser fieles a nosotros mismos y darnos cuenta de que hay toda una ilusión, una fantasía, un espejismo en la búsqueda de esa aceptación, de ese éxito que nos dé lustre, importancia, prestigio. Pero claro, en un mundo que sobrevalora el éxito, en un mundo exitista, qué difícil es sustraerse a esas tentaciones, a esas fascinaciones, a esas influencias que nos llegan por todas partes. Hoy en los colegios, los más jóvenes hablan de loser y de winner, de perdedor y de ganador. Ahora, ¿quién es el perdedor y quién es el ganador en la vida real? Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ya dicen las Sagradas Escrituras, ¿de qué le vale a un hombre o a una mujer, a una persona, ganar el mundo si pierde su alma? Dicho de una forma más profana, ¿de qué nos sirve ser exitosos, ricos, soberbios, venerados, adorados, admirados, si en nuestra intimidad más secreta somos depresivos, derrotistas, si vivimos y resoplamos bajo el peso de una derrota moral, privada, invisible, que nadie ve? A veces me pregunto, no sé si me pregunto, pero veo con claridad, y no deja de ser aleccionador, que el jardinero que viene a mi casa, Martín, es más sabio y más feliz que muchos sabios que han escrito cientos de libros, o que los ricos y famosos, que los medios de comunicación mentirosos nos presentan como los seres más afortunados de la tierra. Él no toma pastillas para dormir, no vive ansioso, preocupado. No, cuando trabaja así, le canta, siempre tiene la sonrisa a flor de piel. La dialéctica entre el ser y el parecer, y ahí entra la inteligencia de cada cual y la conciencia sobre ese complejo de inferioridad que nos constituye realmente. Ya no es la represión sexual que denunció Freud, sino el sentimiento de inferioridad sobre el que tanto escribió Adler. La intrahistoria de la que habla Unamuno, esa es la verdadera historia, no la de las redes sociales, la del periódico, sino la historia personal, íntima, solitaria de cada cual. Ahí se mide la temperatura anímica del ser. Decía una húngara profesora de historia que conocí de historia del arte, que conocí hace muchos años, que a una persona se la conoce por lo que hace con su ocio, con su tiempo libre, con su libertad. Se evade, se entrega a entretenimientos banales, se angustia. Todos los males de la humanidad, dice Pascal, radican en última instancia en que no sepa el ser humano quedarse solo en su propia habitación. Para eso va a las guerras, o por eso va a las guerras, o se arroja al fragor de una acción alienante.
Es más fácil, aunque parezca mentira, a veces lanzarse a una aventura arriesgada o ir a la guerra incluso, que hacer de la rutina diaria algo interesante o incluso apasionante. Teilhard de Chardin, el teólogo francés famoso, jesuita, cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial, escribe desde la trinchera en la que se encontraba a una prima, de la que estaba medio enamorado. Esto es apasionante, excitante. En la guerra es cada momento a todo o nada. Claro, por eso la adrenalina y la adicción de muchos a la guerra. Hacerse a la mar para ir a buscar una tierra ignota, desconocida, sí, es interesante. En la viña del Señor hay lugar para todo y para todos. Y enhorabuena que así sea. Sin embargo, la proeza más alta es la más secreta, la más ignota, la más privada, la más inadvertida. Es la de esa persona que logra arder con un fuego interior vitalizante, sin la necesidad de narcóticos, de excitantes, de guerras o de vértigos. Ese es el héroe anónimo de la vida. No se le hacen estatuas, no se le escriben poemas, pero es el hombre común del que habló Chesterton tanto. Que se venció a sí mismo, o que lucha al menos por ser mejor, que busca la virtud, la arete que decían los griegos, o la virtus que decían los romanos, que busca ser perfecto, aunque nunca lo alcance, pero al tener una alta aspiración va más lejos de lo que iría si no tuviese ninguna aspiración elevada. Hoy, con una especie de exaltación maniática y psicopática del placer o de la obtención de objetos banales, un auto o lo que sea, se marea a las personas, se les hace creer que esos paraísos artificiales son el paraíso, como cuando uno va a una agencia de turismo y están esos afiches, ¿no?, de personas en playas blancas, con mares azules. Pero uno se lleva a sí mismo consigo a donde va. Y si no tiene el paraíso en sí, no lo va a encontrar ni en las Bahamas ni en ningún otro lado. Decía Baudelaire, el poeta francés, el mundo es como un hospital donde cada enfermo cree que estará mejor en la sala de al lado. ¿No es genial? Me acuerdo también, a propósito de esto de la exaltación del placer, del erotismo, del hedonismo, que tanto también ha exacerbado la pornografía en internet, entre otras cosas, o las publicidades, ¿no?, candentes, con las que acosan a nuestros niños, hijos pequeños, lo cual es imperdonable. ¡Ay del que escandalice a uno de estos niños!, advirtió el Nazareno. Pero hablando de esto del placer, me acuerdo de citas como las de Ortega y Gasset, filósofo español. En el placer nos gastamos, en el dolor nos hacemos. O también Jorge Manrique, ¿se acuerdan? El poeta del siglo XVI español clásico. Que presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. También decía Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, entre otros grandes libros. Les recomiendo Perelandra, la crónica, no crónica, sino trilogía de Ramson. Decía, el dolor es el megáfono de Dios. A veces tiene que caernos un rayo, una enfermedad, una tragedia, un drama, una depresión profunda para despertar. Decía Jung que la depresión es una dama de negro que viene a visitarnos para susurrarnos al oído una verdad negada, algo que no queremos o no podemos ver. Y hablando del dolor y del placer, Esquilo,
el primer trágico importante de Grecia, dramaturgo. ¿Se acuerdan los tres grandes trágicos de la antigüedad antes de Cristo? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sófocles escribió el Edipo, rey, ya en su ancianidad. Bueno, Esquilo, del que nos llegaron solo 7 tragedias, había nacido en Eleusis, que era una ciudad donde había una escuela de iniciación en misterios milenarios, como había habido otras escuelas, ¿no? Como había en esos tiempos. La de Memphis, Heliópolis en Egipto, la de Samotracia, donde se inició el primer emperador romano por el 700 a.C., Numa Pompilio. Por supuesto, la escuela de Delfos, de iniciación en los misterios, etcétera, etcétera. Bueno, los misterios eleusinos se aprendían, por supuesto, en Eleusis. Y ahí se inició Esquilo, el gran poeta trágico griego. Y el secreto preclaro que él revela a la humanidad, por lo que lo quisieron matar, porque no había que, diría el nazareno, arrojar margaritas a los chanchos. En sus tragedias revela uno de los misterios de los eleusinos, que era que el camino hacia el amor, hacia la lucidez, hacia la perfección es el dolor. Decía también Luis, ahora que lo cité, o lo evoqué, mejor dicho, el camino hacia la tierra prometida pasa por el Sinaí, por el desierto. Pero claro, ¿a qué iba con esto de Esquilo? Que en realidad, cuando él muere, en la lápida, los griegos escriben, luchó en Salamina, que es una de las batallas famosas en las que los griegos vencieron a los persas. ¿Se acuerdan la de Maratón también? Si los persas hubiesen ganado esas batallas, quizás hoy seríamos persas, es decir, turcos, iraníes, qué sé yo. Iraníes. Ahora, lo más importante era que había luchado en Salamina, no que había escrito sus tragedias famosas, entre las que se cuentan Los persas, gran obra de Esquilo. Ahora, ¿alguien habría escrito en esa lápida? ¿Fue un padre noble? ¿Fue un amigo fiel? ¿Fue un hombre entero que se venció a sí mismo y se superó? No, porque esa es la vida privada, profunda, incognoscible para los demás, sin embargo la más valiosa. ¿Alguien habría dado cuenta de que ganó la batalla más importante de la vida? ¿Es la de vencerse a sí mismo, superarse? No. Inevitable ahora acordarme del epitafio de Newton. Y Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz. Estos hombres buscaban la luz, la iluminación, el saber, la sapiencia, el conocimiento verdadero, más allá de las glorias del mundo. Sic transit gloria mundi, dicen los romanos. Así pasa la gloria del mundo. Qué rápido que pasa la juventud, la soberbia. No digo el orgullo, que es bueno, enorgullecerse es bueno. Alguien aconsejaba, más orgulloso que el orgulloso, humilde con el humilde. Pero la soberbia no es buena. Cuia superbus resistis, dicen las Escrituras, porque a los soberbios resistes. Por lo menos en San Agustín está, no sé si él lo cita de las Escrituras. Pero ¿quién habría puesto, decía en la lápida de Esquilo, fue un padre noble, fue un buen amigo, fue un buen hombre? Sí aparece en Sófocles la exaltación del amor filial, con Antígona, que acompaña a su padre ciego, Edipo, por toda Grecia, le hace de lazarilla. Nadie cantó con mayor belleza ese amor de la hija a un padre. Como nadie cantó con mayor belleza la exaltación del amor de un hijo a un padre como Jorge Manrique, el poeta español, que presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Y en un mundo como el nuestro,
caótico, vertiginoso, cambiante, amenazante en muchos aspectos, peligroso. Si uno ve la historia de la humanidad, las guerras, las pestes, los exilios forzados, las matanzas, los genocidios. Turquía masacra a la mitad de Armenia. Eran 3 millones, quedan 1,5 millones. Los iraquíes a los kurdos, los turcos a los griegos. Pone así en la historia de la humanidad. Las invasiones vikingas en Europa y de los mongoles y la peste bubónica y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la humanidad ha vivido siempre en vilo, en una situación riesgosa, límite, experimentando cada individuo situaciones límites que son siempre una oportunidad para despertar. Lo decía Karl Jaspers en su libro sobre las situaciones límites. Pero qué bueno que no tenga que venir la enfermedad, ni la tragedia, ni la peste para despertar, para reaccionar. Una persona que hoy logra firmeza, templanza, entereza, nobleza, o mantener su fe y sus ideales, su fe en Dios, sus ideales, sus aspiraciones de superación en un mundo que tira todo hacia abajo, que desapasiona, que siembra el descreimiento, el cinismo, el hedonismo. Alguien que logra esa firmeza es el héroe anónimo de la historia. Es el verdadero héroe de la historia. Retornar, después de haber perdido la inocencia, el asombro, el amor a la vida que se tenía en la infancia, retornar a ese paraíso, conquistarlo. Esa es la gran hazaña que nadie exalta y que nadie premia y que nadie ve, salvo Dios, los ángeles, y que redunda, y eso es lo más importante, en beneficio propio, porque se trata de eso, de estar más vivos, más intensos, más alegres, y de ser más auténticos, genuinos, veraces, confiables. Quien asume esa misión, ese sentido de la vida, como decía Viktor Frankl, ¿no? Encontrarle el sentido profundo a la vida. Ese dio con la perla de la que hablaban los antiguos, el vellón de oro de la leyenda dorada de Jasón y los argonautas. Todo lo demás, vanidad de vanidades, todo vanidad, como dice el rey Coelet en un libro de la Biblia. Vanidad de vanidades, todo vanidad. En cambio, cuando pasa el tiempo, ¿con qué se queda uno? Con los afectos, con los verdaderos amigos, con el bien que hizo, solo con eso. Eso es lo que pesa en las balanzas celestes, como les decía. ¿Se acuerdan los egipcios? Cuando moría alguien, Maat legaba una pluma para pesar el corazón del muerto. Si el corazón pesaba más que la pluma, se iba a los infiernos. En cambio, si el corazón era tan leve como la pluma, se iba al paraíso de Osiris. Pero no hablemos de los infiernos ultraterrenos o del más allá. Como dice Walt Whitman, no hay otro cielo ni infierno que el que hay ahora. Uno mismo está hoy o puede estar en un infierno o en el paraíso, según su estado íntimo, espiritual. ¿A qué viene todo esto? No sé. Sí sé. Quería, como siempre, compartir un poema. Porque la poesía va al núcleo, al nudo, al hueso de la verdad espiritual honda, verdadera, genuina, auténtica. La poesía no miente. Como no miente es el arte menor en nuestros tiempos. Cabe la novela psicologista, lo que se premia, lo que se lee. Perdón, ¿no? Lo voy a decir sin ambajes. Las grandes editoriales publican Isabel Allende,
y otros autores intrascendentes, pasatistas, Dios. El arte es grotesco, lo que se premia, digo, ¿no? Qué momento histórico, pero de grandes oportunidades. La civilización se salvará en islas, decía Peggy, el poeta francés, autor de tantos libros interesantes como El pórtico del misterio de la segunda virtud. Murió en la batalla del Marne con un balazo en la frente. Ay de esa bala que apagó ese cerebro incandescente, brillante. Por eso también quien abatió a Saint-Exupéry se quería morir. El alemán, cuando supo que había matado al autor del Principito, se quería morir. Había quitado de la tierra a una gran alma, a un sabio, a un poeta, a un visionario. Como les decía, quería ir con todo esto a una poesía. La poesía tiene un epígrafe, una frase de introducción, de Virgilio, el poeta mago. Tantas veces les he contado, quizá demasiadas. Mi padre se llama Virgilio, mi hijo se llama Virgilio, Abel Virgilio y Marcus Virgilio. Estoy atravesado por este poeta. Augusto, el emperador, lo llamaba Virgilio, de las tierras que Augusto le había legado, de los campos, para que le leyera la Eneida. Quería escucharlo de viva voz, del poeta, de boca del poeta. ¡Qué emperador! César Augusto. Y el epígrafe dice así: así como el labrador debe tener en cuenta la constelación de Arturo, las cabrillas y el luciente dragón. ¿Qué es esto? Que antes el labrador, para sembrar, estudiaba las estrellas, las constelaciones. Así como el labrador tiene que tener en cuenta las constelaciones, el piloto, el navegante, para volver a su patria a través de los borrascosos mares, tiene que arrostrar, o sea, afrontar desafíos, superar obstáculos. El Ponto era en ese momento el Mar Negro y los bancos de ostras del estrecho de Abidos. En síntesis, el navegante, para volver a su patria, debe pasar muchos obstáculos. Como nosotros, para regresar, retornar a nuestra alma perdida, debemos atravesar tantos obstáculos. Para volver a ser niños, en el buen sentido. No ingenuos, sino inocentes. Para volver a asombrarnos. Tal vez para volver a creer. Te decía Bernanos, ser cristiano es volver a ser cristiano. Es haber perdido la fe y haberla recobrado para que sea nuestra de verdad. Decía un poeta argentino, volver es la medida del consuelo. Y este poema, que tiene por nombre Ítaca. ¿Por qué Ítaca? Ítaca es la tierra a la que regresa Odiseo después de la batalla de Troya. Claro, está 10 años en la batalla de Troya y 10 años para retornar a su patria, donde lo espera Penélope y su hijo Telémaco. Son 20 años de ausencia. ¿Se acuerdan? Penélope teje y desteje pacientemente, esperando a Odiseo, Ulises para los romanos. La Odisea, Homero. Cuando regresa a su patria, el primero que lo reconoce es su perro, Argos. El perro que es el ángel guardián de cada casa, que escucha cuando alguien viene, cuando uno no ha advertido que se está acercando un visitante. Argos, que ya es muy viejo, 20 años, y que no murió porque espera a su dueño, al verlo a Odiseo llegar, lo reconoce, a pesar de que viene disfrazado de mendigo, para que nadie lo reconozca todavía, y poder descubrir quiénes son los pretendientes de su mujer y que quieren destronarlo. Él es el rey de Ítaca. Y Penélope, la reina. Argos levanta la cabeza, alza las orejas, mueve la cola y en pocos instantes muere. ¡Qué escena! Escrita hace 2800 años. Y hoy sigue siendo el perro el mejor amigo del hombre. Bueno, Ítaca se llama el poema porque alude a este retorno del hombre o de la mujer, de un ser humano, a su alma. La mayor y más alta proeza a la que puede aspirar un ser humano.
proeza, hazaña inadvertida, desconocida, pero que es la gran aventura existencial, la única verdadera y profunda. ¿De qué nos vale ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Y el poema dice así. No hay mayor aventura en esta vida. Dígase lo que se diga, no la hay. Subir a la alta cumbre del Everest, cruzar a nado el Canal de la Mancha, enfrentar a un oso grizzly en los hielos de Alaska, unirse a una caravana en el desierto de Gobi un día antes de la tempestad. Es un juego de niños, o de adultos, o de nostálgicos del furor de las guerras, o de potentados tediosos, o de tristes suicidas sublimados que buscan ver saltar una chispa de vida golpeando tercamente un pedernal falaz. La real aventura, la odisea señera, la verdadera hazaña de esta vida enigmática, enloquecedora en su escándalo y en su confusión, es el viaje tortuoso de retorno a uno mismo, después de haber pasado 10.000 días y noches bajo el peso nefando de la necesidad y de la carne, del mundo y la enajenación aterradora. Estamos aquí sin saber cómo hemos llegado, por qué ríos ni por qué vados. El abejorro negro electrizado de la tarde de estío, que se aturde en el aire con su propio zumbido, que liba en las corolas más efímeras. No refracta la luz con su cuerpo sombrío y por las noches duerme bajo una piedra fría que le veda el amparo de las estrellas lúcidas. Ese fuimos nosotros, en un jardín sin olmos, moreras, fresnos, hayas, ni eucaliptus colosos. Ese fuimos nosotros en la jornada única e idéntica, con nuestro afán aciago y nuestra sal por paga desabrida. ¡Ay, la hiel del enojo atribulado! ¡Ay, el deseo torvo y femicida! ¡Ay, la estocada a ciegas! La mortal picadura de la ira de nuestro orgullo herido, purulento. ¡Ay, el ay de los nuestros que se han ido, dejándonos lejanos en un paisaje yermo, erizado de cruces, sin retrato! ¡Ay, del haya, contadora de cuentos, de nuestra infancia nívea, que no fue otra acaso que la imaginación boreal de nuestra alma, poderosa potencia, luminosa presencia, jubilosa inconsciencia enamorada de la vida y el mundo en sus arcanos? Tuvimos, sí, sosiegos, placeres y entusiasmos. Paladeamos un vino asaz añejo, como se bebe un filtro del olvido con el costado abierto y los ojos cerrados junto al amigo bueno. Conocimos el fuego del encuentro que fusiona los cuerpos y entrelaza las mentes y las manos en la noche perpetua. Acunamos a un niño en nuestros brazos, conmovidos, paternos. Ardimos en el sol de la palestra con el rostro broncíneo, como héroes homéricos, sin temblor y sin pasmo, contra el dios encelado, la guerra. Abrimos con la espada de la reja el surco negro y hondo del destino marcado, sudorosos y graves, empeñados y abstemios, uncidos al arado pesaroso del deber que fustiga, lastimándonos, humillándonos, encaneciéndonos. Sacudimos el yugo, sin embargo, de nuestros hombros rudos, y en el mar
Una tarde de tormenta, con los ojos cargados de relámpagos, nos entramos desnudos, sonriendo, como quien entra al ponto de su sangre, con el alma encrespada por un soplo de amor jocundo y nuevo. Pero ese furor de marejadas desatado en las venas, descomunal, libérrimo, al liberto habituado a las cadenas más que al solaz y al canto, lo conduce al final a un nuevo yugo de vicios y de tedios, de penas y de lazos. Fue fugaz el relumbre del orgullo en nuestra frente altiva. Fue patético el yo impío de nuestro ego histérico, enmascarado. Procaz la bacanal de los sentidos que excita el sol de Eros. Banales las conquistas, los trofeos, los siempres y los nuncas de nuestra voluntad desaforada que olvida que un buen Dios pone un designio detrás de cada quiero. Nos miraba azorado nuestro ángel, entidad de otros mundos que vi una vez en sueños, con el plumaje místico escarchado por el estado gélido de una vida perdida, ganada para el mundo y para el diablo, la nada y el infierno. Hay las brisas malsanas, deletéreas, de los pantanos pútridos, que empañan la mirada, enturbian los pulmones y enselvan los jardines interiores con fieras y acechanzas, con lianas de suicidas y perfumes sedosos y mortales de una pantera lúbrica y en celo, sinuosa y homicida. Pero llega el momento del hartazgo, del vacío asfixiante, de las toses convulsas que nos doblan en dos y nos consternan. Pero llega el momento de la muerte y de la oportunidad y del rescate. Pero llega la hora del recuerdo, del sálvame y despierta. Y una nostalgia lúcida y quemante por nuestra infancia pura, abandonada en un jardín de ensueño, en un lagar profundo donde se pisan uvas del vino rojo y nuevo, de la alegría nueva, que no aduerme ni embriaga, que es amor y espabila. Allí se machacaban las manzanas del árbol de la ciencia para hacer una sidra dulce y áurea, burbujeante y festiva. Y se prensaban soles y aceitunas para que abunden goces y fulgores, caricias y ternuras, bendiciones y risas bajo una luna llena siempre límpida. Y hacia ese Edén azul de las Hespérides, hacia esa Arcadia mítica, hacia esa Tirnanoc de los celtíberos, enfilamos la proa de nuestra nao maltrecha, con la melena cana contra el viento, las mejillas mojadas con luz de llanto y gozo, la camisa rasgada, la cabeza alineada con las Pléyades, las velas aleteantes, empapadas de yodo y de salitre, la frente despejada, las manos ateridas en la rueda fatal que marca el rumbo, la brújula imantada por el brillo de Venus victoriosa, que vi una vez en llamas desde el pozo de un patio en mi infancia perdida. El mástil ionizado y una estela de espuma fluorescente dejada por la popa blanca en fuga en el mar proceloso del espacio. Y al avistar la playa del origen,
con sus arenas de oro y sus naranjos, sus caracolas blancas ululantes, que le cuentan historias de otros mundos al que pega esos huecos a las sienes. Entre palmeras grávidas de dátiles, descalzo y rubicundo, un niño zodiacal con nuestros rasgos nos saluda riente y arcangélico, pletórico, radiante, como en puntas de pie de puro ingrávido. No hay mayor aventura en esta vida. Dígase lo que se diga, odisea mayor que este retorno al huerto de la vida por aguas borrascosas y quebrantos, torbellinos y riscos, estrechos tormentosos, mares con bestias míticas, oleajes abismáticos, travesías nocturnas entre nieblas eternas, y el corazón sangrante amotinado en la sentina lúgubre del pecho, sin pálpito cordial y sin latido. Dígase lo que se diga, odisea mayor que esta aventura que se inicia en el golfo del espanto y culmina en la plácida bahía del amor recobrado. Dígase lo que se diga, bien lo sabes tú mismo, no la hay.